Cuando Nancy decidió que por fin iba a escribir su historia en un foro de internet para desconocidos, ya tenía 70 años y un silencio enorme ocupando el lugar donde antes cabía su familia. Vivía en una casa antigua de ladrillo en un barrio tranquilo de Londres, a pocos minutos de un parque donde las ardillas se acostumbraron a verla pasar con el mismo abrigo beige cada mañana. Administraba los pisos y locales que le había dejado su marido fallecido, un trabajo que parecía elegante por fuera, pero que, en la práctica, era mucho de llamar fontaneros, discutir con aseguradoras y revisar contratos con gafas que ya no daban cuenta de las letras pequeñas. Por las tardes, el té de las 5 era siempre en la misma taza azul desconchada en el borde. Silencio de la cocina se llenaba con el ruido del hervidor y los noticieros de fondo. A pesar de todo ese ritmo ordenado, había una parte de ella que seguía girando alrededor de un mismo vacío. Un único hijo, Christopher, que vivía en 1900 Estados Unidos, casado, educado, exitoso, con quien las conversaciones se habían reducido a mensajes secos en fechas importantes y llamadas rápidas, donde ambos evitaban lo que realmente dolía. A los 54 años, cuando empezó el capítulo que cambió todo, Nancy se sentía extrañamente en pausa, como si su vida estuviera esperando un próximo papel que todavía no le habían dado. Era 2016, otoño, y Londres estaba húmeda y gris como de costumbre cuando recibió un mensaje de Christopher. Vanessa, La Paz, esposa, había entrado en trabajo de parto. Esa noticia cayó en su cocina como un vaso que se rompe en 1000 pedazos. Por un lado, a través de la pantalla fría del teléfono. Por otro, dentro de ella misma. De repente, todo aquello que parecía estático se llenó de movimiento. Habló con su agente en la mañana, canceló una visita importante a un inquilino problemático, remarcó una inspección de obra y, casi sin pensar, comenzó a buscar vuelos hacia la costa este de Estados Unidos. No era solo voy a conocer a mi primera nieta. Era más profundo. Era la sensación íntima de que, como abuela, quizá todavía tenía una oportunidad de acertar donde se sentía que había fallado como madre. Mientras imprimía el billete de avión en una impresora vieja que chirriaba, pensaba en ropas diminutas, en mantitas tejidas, en el olor de un recién nacido y se prometía, en silencio, que esta vez no se quedaría observando la vida desde lejos. El vuelo desde Londres fue largo, lleno de niños llorando, luces que nunca se apagaban del todo, y ese olor inconfundible a comida recalentada que se impregnaba en el suéter de Nancy, como si ella misma hubiera pasado por un microondas. Aún así, viajó con una energía nerviosa que no sentía desde hacía décadas. Llevaba en su bolso una pequeña manta amarilla que había tejido en secreto durante las noches, imaginando las manitas de su nieta agarrándola algún día. Cuando el avión tocó tierra en Boston y luego el tren la llevó hasta Connecticut, el cansancio mezclados con ansiedad hacía que cada paso al bajar del andén se sintiera como avanzar hacia un lugar donde algo, por fin, podía recomponerse. Mientras caminaba por el estacionamiento buscando el Uber, recordaba la última vez que había visto a Christopher, hace casi 4 años, cuando una discusión por dinero y orgullo había terminado congelando todo entre ellos. Este viaje era, para ella, el intento de descongelar ese hielo. Pero cuando llegó a la casa del casal, algo empezó a torcerse desde el primer segundo. Vanessa abrió la puerta apenas unos centímetros, con un maquillaje impecable pero los ojos cansados de alguien que no había dormido, aunque no por motivos maternos. La casa, grande y luminosa, tenía ese olor permanente a cítrico artificial de quienes limpian para impresionar, no para vivir. Nancy entró esperando ver un Moisés, una cuna portátil, una manta, un biberón, cualquier señal mínima de un recién nacido, pero lo que encontró fue una sala impecablemente ordenada, sin un solo objeto que hablara de un bebé. Sentía el corazón acelerarse, pero prefirió confiar en la explicación más amable. Tal vez la bebé estaba durmiendo en otra habitación. Vanessa la guió hacia el salón formal, ese que nadie usa excepto para cenas incómodas, y allí estaba Christopher, sentado en el sofá como si fuera un abogado esperando a su cliente. Nancy se quitó el abrigo despacio, sin entender por qué la atmósfera estaba tan fría. Y entonces, con un tono plano que jamás había escuchado en su hijo, él dijo que la bebé había sido entregada en adopción 5 días después de nacer. Nancy sintió que el mundo se reducía a un zumbido espeso, como cuando uno se sumerge bajo el agua y de repente todas las voces se vuelven irreconocibles. No entendió la frase al principio. Su cerebro simplemente no la aceptó. Christopher continuó hablando, usando palabras como decisión lógica, futuro, estabilidad, mientras Vanessa asentía sin mirarla, con los dedos perfectamente alineados sobre su falda beige.
Cuando finalmente Nancy pudo articular algo, su voz salió temblorosa, casi infantil. Preguntó dónde estaba su nieta, por qué no la habían avisado, qué había ocurrido, y entonces escuchó la frase que la perseguiría por años. Nació sorda, mamá. No queríamos un bebé. Defectuoso. La palabra cayó como un balde de ácido caliente. Vanessa intervino para añadir que su familia tenía estándares, que la niña estaría mejor con gente preparada para ese tipo de desafíos, como si estuviera hablando de la adopción de un cachorro enfermo. Nancy sintió como algo dentro de ella se quebraba como una rama seca. No gritó, no lloró, no insultó. Lo que hizo fue levantarse del sillón como quien se levanta de un accidente, todavía aturdida, e implorar por el nombre de la agencia, diciendo que ella misma adoptaría a la niña, que no importaba si habían renunciado, que la bebé era su sangre, su familia. Pero Christopher y Vanessa no solo dijeron que no, revelaron que ya habían consultado abogados para asegurarse de que todo estuviera sellado bajo registros cerrados, imposibles de rastrear. Para evitar confusiones emocionales innecesarias, dijo Vanessa, cruzando las piernas con una calma que daba náuseas. Nancy sintió que el aire se volvía gelatinoso. No podía respirar bien. Vio a su hijo, el mismo al que había enseñado a andar en bicicleta, el que lloraba cuando se caía y buscaba refugio en sus brazos, hablando como un extraño, como alguien que había arrancado una parte de sí para encajar en un molde que no le pertenecía. Y fue ahí, en esa sala impecable donde no existía rastro de la bebé, donde Nancy entendió que no podía volver a Londres. No sin ella. Los días siguientes fueron una especie de niebla espesa en la que Nancy caminaba sin sentir el suelo. Se hospedó en un motel barato cerca de la estación. Uno de esos con alfombras que huelen a humedad vieja y máquinas de hielo que nunca funcionan. Cada noche, antes de intentar dormir, abría el cajón donde guardaba la manta, amarilla tejida para su nieta, y la apoyaba en el pecho como si fuera una prueba física de que la niña había existido, de que no era una ilusión absurda creada por su deseo de ser abuela. Llamó a la agencia estatal, habló con burócratas indiferentes que le repetían que el caso estaba cerrado y que, sin el consentimiento de los padres biológicos, no podían revelar absolutamente nada. Nancy comenzó a caminar por la ciudad como un fantasma, visitó hospitales, iglesias, consultó listas de adopción. Intentó sobornar a un recepcionista que terminó amenazando con llamar a seguridad. No tenía un plan claro. Solo tenía esa certeza que arde. No puedo abandonar a esa niña. Así empezó la vida que ella nunca imaginó para sí misma. Alquiló un pequeño apartamento en Connecticut. Un lugar estrecho con paredes amarillentas y una cocina donde solo cabían una mujer, un hervidor y una tristeza insistente. Allí pegó en las paredes mapas, papeles, calendarios, números de teléfono, tarjetas de investigadores privados que pagaba con sus ahorros y una fe que parecía más teimosa que racional. Durante ese periodo, la soledad era tan densa que a veces Nancy hablaba en voz alta solo para escuchar algo humano en el cuarto. Si estás leyendo hasta aquí, me encantaría saber desde dónde lo haces. En aquellos años me habría hecho bien saber que alguien en algún lugar me estaba escuchando. Esa era la verdad. Nancy buscaba a su nieta, sí, pero también buscaba no desaparecer. Y todos los días, sin excepción, se repetía la misma frase antes de dormir. Algún día la encontraré. Con el paso de los meses, Nancy entendió que no bastaba con buscar a la niña. Necesitaba prepararse para el día, incierto, improbable, casi imposible, en que la encontrara. Por eso, una tarde cualquiera, mientras esperaba un café demasiado aguado en una cafetería de barrio, vio un cartel anunciando clases de ASL, la lengua de señas americana. No lo pensó demasiado. Se inscribió. Las primeras semanas fueron un torbellino de frustración. Sus manos parecían torpes, rígidas, incapaces de seguir el ritmo de los demás alumnos. A veces volvía caminando a casa bajo la nieve húmeda, murmurando, «Soy demasiado vieja para esto». Pero aún así practicaba frente al espejo, iluminada por una lámpara averiada que parpadeaba como si acompañara sus intentos. Con el tiempo, los señas dejaron de ser movimientos aislados y se transformaron en un puente, un idioma nuevo que la acercaba a una niña que ni siquiera sabía si existía en 1800 y algún registro accesible. Era una forma de decirle, estoy aquí, aunque no puedas verme aún. Y fue precisamente al involucrarse con la comunidad sorda local, cuando Nancy dejó de sentirse completamente rota. Comenzó a ayudar en eventos culturales.
a sentarse con ancianos que usaban señas con una gracia que parecía coreografía, y a escuchar, sin palabras, historias que mudaban la piel. Un profesor sordo, de barba blanca y ojos vivaces, le dijo una vez mediante señas: «Aprenderás cuando dejes de intentar controlar tus manos y dejes que hablen por ti». Esa frase la siguió durante toda su búsqueda. Visitó más de 200 agencias, orfanatos, escuelas, hogares temporales. Viajó por estados enteros con sus mapas llenos de alfileres de colores, cada uno representando un no sabemos, un no hay registros. A veces regresaba al apartamento tan agotada que dormía en el sofá sin quitarse los zapatos, pero nunca, ni en los días más oscuros, consideró volver a Londres. En su mente, la vida verdadera estaba suspendida hasta que esa niña, sorda, desconocida, probablemente perdida en el sistema, volviera a cruzarse en su camino. Y Nancy, testaruda como una tormenta, estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta. 12 años después, cuando Nancy ya tenía el cabello completamente plateado y una serenidad fatigada en los hombros, la búsqueda parecía haberse convertido en parte de su respiración, algo que hacía sin pensarlo, como un reflejo vital. Tenía 62 años cuando, una mañana, cualquiera, el teléfono fijo del apartamento, ese que casi nunca sonaba, empezó a vibrar. El número era de Virginia. Del otro lado, una asistente social habló con una voz tan neutra que al principio Nancy pensó que se trataba de una equivocación. Pero no. Mencionó a una niña sorda de 12 años llamada Ellen, que llevaba desde los 6 meses en un orfanato y nunca había sido adoptada. Nancy sintió como el cuerpo entero se le tensaba, como si cada hueso hubiera recibido una descarga eléctrica. Escuchó la descripción: cabello castaño, piel clara, un pequeño lunar de nacimiento en la clavícula izquierda, y algo en su pecho se partió en dos. Ese lunar. Ese maldito lunar. Christopher tenía uno idéntico. ¿Su marido también? Era como un sello familiar que el destino había puesto allí para que ella no dudara. Aún así pidió un test de ADN. No podía permitirse esperanzas que luego la destruyeran. Cuando Nancy viajó a Virginia para conocer a Ellen, llevaba una mezcla de terror y reverencia en 1900. Los pasos, como si se acercara a un altar. La conoció en una sala sencilla, iluminada por una ventana enorme desde donde se veía un patio con columpios oxidados. Ellen estaba sentada en una silla de metal, con la espalda recta y los ojos vacíos de alguien que se acostumbró a no esperar nada de nadie. Tenía el cabello recogido en una coleta mal hecha y llevaba una sudadera demasiado grande para su cuerpo. Cuando Nancy la vio, sintió que todo lo que había vivido, cada vuelo, cada noche de motel, cada puerta cerrada en su cara, conducía precisamente a ese instante. Habló despacio, usando señas imperfectas, presentándose. Ellen la miró desconfiada al principio, luego con una chispa que Nancy reconoció como una pregunta muda. ¿Por qué estás aquí? El ADN lo confirmó días después. Era su nieta. La niña que habían entregado, la niña que el mundo había considerado defectuosa, antes de siquiera darle una oportunidad de ser amada. Nancy lloró sola en un baño público después de recibir el resultado, apoyando la frente en la pared fría, susurrando: «Te encontré, mi amor, te encontré». La adopción no fue un trámite rápido ni amable. Fue una batalla silenciosa, llena de expedientes gruesos, entrevistas extensas y revisiones que parecían diseñadas para desalentar a cualquiera. Pero Nancy llevaba 12 años preparándose para ese momento. Estudiaba cada documento con la misma atención con la que cuidaba los últimos recuerdos de su marido, y respondía a cada pregunta con una claridad que venía no solo de la verdad, sino de una determinación curtida por el tiempo. Cuando finalmente obtuvo la custodia legal, Ellen, que hasta entonces apenas mostraba reacción ante nada, la miró directamente a los ojos por primera vez y le hizo una seña simple, pero devastadora: «Casa». Nancy asintió tragando un nudo en la garganta, consciente de que aquella palabra no era una pregunta logística, sino una duda existencial. Se prometió no fallarle. El viaje a Londres fue una experiencia nueva para ambas. Ellen observaba todo desde la ventana. El avión, las luces nocturnas del Atlántico, la llegada a Heathrow con su movimiento caótico. Cuando entraron en la antigua casa de ladrillos, Ellen se quedó quieta en el pasillo, tocando las paredes como si leyera una textura desconocida. Nancy transformó un dormitorio entero para ella. Pintó las paredes de un tono azul suave.
colgó una lámpara que proyectaba figuras de auroras boreales y dejó sobre la cama la manta amarilla que había tejido 15 años atrás, todavía impecable, doblada como un voto que nunca rompió. Los primeros meses fueron difíciles. Ellen tenía explosiones de frustración, pesadillas silenciosas, momentos de desconexión total. Y aún así, cada progreso, una seña nueva, una mirada más larga, una risa inesperada, era para Nancy un tesoro. Se inscribieron en una escuela especializada, encontraron terapeutas, profesores sordos, y la casa empezó a llenarse de un lenguaje que no necesitaba voz para ser profundo. Poco a poco, la niña rota comenzó a transformarse en una adolescente con fuerza propia. Con el tiempo, Ellen comenzó a mostrar talentos que nadie había tenido la paciencia de descubrirle. Una sensibilidad extraordinaria para la narrativa visual. Una forma casi poética de usar la lengua de señas, creando historias que parecían dibujar luz en el aire. Nancy la observaba practicar frente al espejo, moviendo las manos con una mezcla de precisión y emoción que hacía que cada gesto pareciera un verso. A los 15 años, Ellen ya participaba en talleres de poesía en ASL, y sus profesores aseguraban que tenía una capacidad rara para transmitir imágenes que iban más allá del idioma. Fue en una de esas tardes tranquilas en el salón, con Ellen practicando y Nancy organizando unos documentos en la mesa, cuando llegó un correo electrónico que alteraría otra vez la línea completa de sus vidas. Era de Christopher. Después de 16 años de silencio absoluto. El mensaje era extraño, demasiado formal para tratarse de un hijo y demasiado emocional para ser profesional. Decía que él y Vanessa estaban en Londres por unos días, que habían adoptado a un niño, Gabriel, ahora un joven de 18 años, y que al chico le gustaría conocer a su abuela. Nancy se quedó inmóvil frente a la pantalla, sintiendo cómo regresaban viejos dolores que ella había enterrado bajo capas de trabajo, maternidad tardía y reinvención. Ellen observó la tensión en su cuerpo y se acercó, leyendo el correo junto a ella. Adolescente frunció el ceño. No conocía a Christopher personalmente, pero sabía todo lo necesario para desconfiar. Fue ella quien sugirió: «No te fíes». Y fue también ella quien, esa misma noche, al ver que Nancy dudaba, le dijo mediante señas una frase que la mujer sintió como un puñal y un abrazo al mismo tiempo. «Yo estoy aquí. No necesitas a nadie que te haya hecho daño». Sin embargo, Nancy aceptó el encuentro. No por Christopher, sino porque quería saber quién era ese joven llamado Gabriel. ¿Qué sabía? ¿Qué buscaba? ¿Y por qué precisamente ahora, cuando la herida ya estaba cicatrizando? Gabriel resultó ser muy distinto a lo que Nancy esperaba. No tenía la arrogancia ni la mirada vacía que ella temía encontrar en alguien criado por Christopher y Vanessa. Era un joven alto, de cabello rizado y oscuro, con una expresión inquieta, como si constantemente analizara si estaba diciendo lo correcto. Se encontraron en una pequeña cafetería de Kensington, y antes incluso de que Nancy pudiera ofrecerle un té, él se disculpó. No por su comportamiento, que había sido respetuoso, sino por el de sus padres. Confesó que llevaba semanas recibiendo instrucciones de cómo hablar, cómo comportarse, cómo demostrar cariño para lograr que Nancy les ayudara económicamente. Lo llamaban plan familiar. Al principio, Gabriel no lo había cuestionado, pero algo en él empezó a tensarse cuando vio cómo Vanessa ensayaba frases delante del espejo, puliendo emociones que nunca fueron reales. Y cuando encontró un archivo en el despacho de Christopher con cuentas bancarias vacías, deudas y un historial turbio del abuelo materno, acusado de fraude años atrás, entendió que su acercamiento familiar no era más que una maniobra desesperada para usarla como salvavidas. Nancy escuchó en silencio, con una mezcla de indignación y una tristeza antigua que volvía a despertarse. En medio de la conversación, Gabriel preguntó algo que la dejó helada. ¿Por qué nunca hablaron de la hija que tuvieron antes de adoptarme? El corazón de Nancy se comprimió. Ellen, sentada a su lado, sintió el aire densificarse. Con una delicadeza extraña para un chico de su edad, Gabriel explicó que había escuchado una vez a Vanessa discutir con Christopher sobre la bebé que arruinaría la reputación de la familia si algún día aparecía. Él nunca entendió a qué se referían. Hasta ese momento, cuando vio a Ellen observándolo en silencio, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que solo alguien marcado por un abandono profundo puede llevar en la mirada. Y fue allí, justo en esa mesa pequeña, cuando Ellen levantó las manos y señaló algo que Nancy jamás había imaginado escuchar tan pronto. «Soy yo, sin adornos, sin ceremonias, solo la verdad».
Gabriel abrió los ojos como si acabara de recibir un golpe de realidad que le partía en dos la identidad. Y antes de que Nancy pudiera intervenir, él comenzó a llorar en silencio, cubriéndose la cara. Fue entonces cuando ella comprendió que este joven también había sido víctima, aunque de otra forma. Esa revelación fue un terremoto silencioso que dejó a los tres inmóviles durante largos segundos. Gabriel, entre sollozos, intentaba ordenar ideas que parecían haberse derrumbado como piezas de dominó. Había crecido creyendo que sus padres eran modelos de rectitud, que adoptar era un acto de generosidad, que la historia familiar carecía de sombras. Ahora descubría que lo habían utilizado como trofeo cuando convenía, como herramienta cuando hacía falta, y que antes de él ya habían desechado a una bebé por considerarla inconveniente. Ellen lo miraba con una mezcla compleja, compasión, rabia, reconocimiento. No era fácil ver a alguien romperse con un dolor que no tenía nombre. Nancy puso una mano en el hombro de Gabriel, un gesto suave pero firme, como quien sostiene un vaso antes de que se haga añicos. El muchacho la observó con ojos vidriosos y dijo algo que le atravesó el pecho. «No quiero ser como ellos». Y Nancy supo que ese chico estaba buscando algo que no había tenido jamás. Un hogar que no estuviera edificado sobre mentiras. Después de esa conversación, quedó claro que había llegado el momento de enfrentar a Christopher y Vanessa. Gabriel insistió en acompañarlas. Quería confrontar a sus padres, pero también quería demostrarle a Nancy y a Ellen que estaba de su lado. Los tres regresaron a la casa en Londres para preparar lo que sería un encuentro inevitable. Mientras Ellen practicaba señas frente al espejo, no como entrenamiento, sino como forma de ordenar su mente. Nancy organizaba documentos, el resultado del ADN, informes del orfanato, capturas de mensajes, todo aquello que mostrara la verdad sin espacio para manipulación. Fue una tarde densa, casi eléctrica, en la que el aire de la casa parecía anticipar algo grande. Y en medio de ese ambiente cargado, Nancy sintió una necesidad humana y simple, la misma que sintió años atrás en su apartamento de Connecticut. Y bueno, si esta historia te está tocando, de alguna manera no dudes en comentar o compartirla. A veces uno no sabe cuánto puede ayudar que alguien escuche. Dicha con suavidad, como quien sabe que no cuenta su historia solo para sí misma, sino para que no haya más silencios como los que ella tuvo que atravesar. A la mañana siguiente, los 4 personajes de esta historia, cada uno con sus propias grietas, se prepararon para una noche que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La noche del encuentro llegó con un cielo gris, sobre Londres, cargado de esa humedad que hace que todo parezca más pesado de lo que realmente es. Nancy preparó la mesa del comedor como si fuera un ritual. Platos de porcelana antigua, velas blancas, cubiertos pulidos hasta brillar. No era un gesto de cordialidad. Era un escenario que ella controlaba. Un terreno neutral donde la verdad no podría ser escondida detrás de formalidades vacías. Ellen, con un vestido sencillo azul oscuro, se sentaba en silencio a un lado, ajustando el brazalete de 1900, tela que usaba para calmarse cuando el mundo se volvía demasiado ruido visual. Gabriel se encontraba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la calle, como si buscara las palabras correctas entre los faroles encendidos. Cuando sonó el timbre, todos contuvieron el aliento. Christopher y Vanessa entraron con esa postura rígida que tienen los que están acostumbrados a imponer presencia en lugar de pedir espacio. Desde el primer segundo quedó claro que habían venido preparados para un espectáculo. Vanessa llevaba un vestido caro, maquillaje impecable y una sonrisa forzada que no alcanzaba los ojos. Christopher lucía un traje demasiado formal para una reunión familiar. Se sentaron sin esperar invitación. Nancy, con una calma adquirida a golpes de vida, abrió la velada sin rodeos. Dijo que esa noche no habría mentiras, ni medias verdades, ni silencios convenientes. Sobre la mesa colocó una carpeta gruesa de documentos. Vanessa rió, un sonido seco y desagradable, insinuando que aquello era una exageración melodramática. Pero cuando Nancy abrió la carpeta y dejó a la vista el informe del ADN que demostraba que Ellen era su hija biológica, el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Vanessa palideció. Christopher tragó saliva, bajó la vista y evitó mirar a la adolescente que lo observaba con una expresión indescriptible, mezcla de herida y fortaleza. Y fue entonces cuando Nancy dio un paso atrás y permitió que la verdadera protagonista hablara. Era el momento de Ellen.
Ellen se puso de pie despacio, como si cada movimiento necesitara permiso de un cuerpo que todavía cargaba memorias dolorosas. Se ubicó frente a Christopher y Vanessa, y durante unos segundos nadie respiró. Luego comenzó a hablar en señas, con una calma devastadora. Sus manos se movían con precisión, con esa poética firmeza que había aprendido con los años, construyendo frases que parecían cortar el aire. Gabriel interpretó en voz alta, con la voz quebrada. No soy un error. No fui un problema. Fui una niña, una bebé, y ustedes me desecharon como si no valiera nada. Vanessa intentó interrumpir, murmurando excusas sobre la presión familiar y el miedo, pero Ellen levantó la mano, un gesto firme, y continuó. No quiero que me pidan perdón. No lo necesito. Lo que quiero es que me miren, que me vean, porque nunca lo hicieron. Sus señas eran afiladas, hermosas, tristes. Nancy la observaba desde la cabecera de la mesa con los ojos llenos de lágrimas. No lágrimas de dolor, sino de orgullo. Christopher, incapaz de sostener la mirada de su hija, llevaba las manos entrelazadas sobre el regazo, apretándolas con fuerza, pero Gabriel, temblando, decidió que también era su turno. Se levantó mirando fijamente a sus padres. «Me usaron», dijo con la voz desgarrada. «Me mintieron. Me hicieron creer que esta familia tenía principios cuando lo único que tenían eran intereses», señaló a Ellen. «Ella merecía amor. Yo también. Pero ustedes no. Saben amar a nadie que no les beneficie». La tensión en la mesa se volvió insoportable. Vanessa se puso de pie de golpe, exigiendo respeto, acusando a todos de ingratitud. Christopher finalmente explotó, tratando de justificarlo todo como decisiones difíciles pero necesarias. Fue entonces cuando Nancy, desde el otro extremo de la mesa, habló con una firmeza que nunca antes había usado. Dijo que aquel hogar no permitiría más violencia emocional, más manipulación ni más silencios que destruyen. Les dijo, con una claridad indiscutible, que ese era el final. Y por primera vez en muchos años, Christopher guardó silencio. Un silencio no de autoridad, sino de derrota. Vanessa intentó recuperar el control de la situación, como siempre hacía. Caminó alrededor de la mesa, gesticulando de forma teatral, acusando a Nancy de haber secuestrado emocionalmente a Ellen, insinuando que la niña, ahora adolescente, estaba confundida y manipulada. Pero cada palabra que pronunciaba la hundía más. Ellen permanecía firme, sin retroceder ni un centímetro, con los ojos fijos en la mujer que la había llamado defectuosa antes de aprender siquiera su nombre. Gabriel, por su parte, se acercó instintivamente a Nancy, como si buscara una referencia moral que jamás encontró en sus padres. Cuando Vanessa, en un último intento desesperado, insinuó que quizá podían encontrar un acuerdo económico razonable para resolver las tensiones familiares, Nancy sintió cómo las piezas encajaban de golpe. No. Habían venido por remordimiento, ni por cerrar heridas. Habían venido porque estaban en ruinas y querían arrastrarla con ellos. La respuesta fue inmediata. Mi dinero no es para quienes destruyen vidas, es para quienes las reconstruyen. Christopher, que había permanecido cabizbajo, levantó finalmente la mirada hacia Ellen. Quiso hablar. Quiso decir algo que pareciera humano, pero lo único que logró fue un balbuceo de frases mal formadas. No había disculpa verdadera que pudieran hacer de un corazón que nunca quiso verla. Y eso Ellen lo percibió. Con un movimiento lento, casi solemne, hizo una seña final que Gabriel tradujo con un hilo de voz. No te odio. Simplemente ya no te necesito. Esa frase se clavó como una sentencia. Gabriel, en un acto que nadie esperaba, anunció que no regresaría con sus padres, que quería vivir con Nancy y Ellen en un lugar donde pudiera entender quién era sin las expectativas sofocantes de una familia construida sobre mentiras. Vanessa perdió las compostura. Christopher pidió que no tomara decisiones precipitadas, pero ya era demasiado tarde. La verdad había dejado a la vista todas las grietas, y Nancy, con el corazón latiendo como si fuera 20 años más joven, se puso de pie y señaló la puerta. Pueden irse, esta casa ya no es suya. Y así terminó ese capítulo de una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. O ChatGPT dice, cuando la puerta se cerró detrás de Christopher y Vanessa, la casa entera pareció exhalar un suspiro. Larguísimo, como si por fin pudiera liberar años de tensión acumulada en cada rincón. Gabriel se dejó caer en una silla, sosteniéndose la cabeza entre las manos.
No lloraba, pero tenía esa expresión de alguien que acaba de ver su mundo reescribirse en cuestión de minutos. Ellen se acercó a él despacio, sin prisa, y apoyó una mano en su hombro. Él levantó la mirada, todavía temblando, y ella le hizo una seña simple pero poderosa. Estamos. No estoy, no estás, sino estamos. Una palabra pequeña, pero que sostenía un universo entero de nuevas posibilidades. Nancy los observaba desde la cabecera de la mesa, sintiendo que por fin, después de años de buscar, perder, reconstruir y volver a buscar, algo dentro de ella se alineaba de manera definitiva. No había victoria ruidosa, no había celebración, solo un silencio cálido y reparador que llena el pecho cuando uno entiende que sobrevivió a algo que pudo haberlo destruido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ajustes. Conversaciones profundas, trámites y una convivencia que, sorprendentemente, se acomodó de forma natural. Gabriel se mudó al dormitorio de invitados de la Casa de Londres. Al principio caminaba como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio, pero poco a poco fue dejando rastros de vida por todas partes. Cuadernos abiertos, una taza de chocolate caliente a medio terminar, un par de zapatillas junto a la escalera. Ellen lo ayudaba a aprender señas, riéndose suavemente cada vez que él confundía. Algún gesto y terminaba diciendo algo completamente distinto. Nancy, por su parte, los veía desde la cocina mientras preparaba té, y se sorprendía encontrándose a sí misma sonriendo sin darse cuenta. Esa casa, que durante años había sido un lugar ordenado pero vacío, comenzó a llenarse de conversaciones, risas silenciosas, música que Gabriel tocaba en su cuarto, y el ir y venir de dos jóvenes que por fin podían respirar sin miedo. Por primera vez en décadas, la palabra familia ya no le quedaba grande, le quedaba exacta, y eso, para Nancy, era la prueba más clara de que todo el sufrimiento había valido la pena.